Hace aproximadamente 50.000 años, en algún lugar entre las estribaciones de los montes Altai y las vastas estepas de Eurasia, tres linajes humanos distintos se encontraron bajo el mismo cielo nocturno. No fueron encuentros fortuitos ni ocasionales. Fueron encuentros íntimos, carnales, que dejaron huellas indelebles no en las rocas de las cavernas, sino en algo mucho más profundo y permanente, nuestro propio ADN. Durante décadas, los científicos sospecharon que la historia de nuestra especie era más compleja de lo que los libros de texto sugerían. Pero no fue sino hasta el año 2010, cuando un pequeño fragmento de hueso encontrado en una cueva siberiana reveló su secreto genético, que comprendimos la magnitud de lo que realmente ocurrió. Aquel fragmento pertenecía a una niña que murió hace unos 90.000 años. Su nombre científico es Denisova 11, pero los investigadores la llaman Deni. Y Deni no era completamente Homo sapiens, ni completamente neandertal, ni tampoco pertenecía por completo a una tercera especie recién descubierta, los denisovanos. Deni era una híbrida. Su madre era neandertal, su padre, denisovano, y en su genoma, como en el nuestro, yacía la evidencia irrefutable de que estas tres especies humanas, Homo sapiens, Homo neanderthalensis y los denisovanos, no solo coexistieron, sino que se cruzaron, se mezclaron, compartieron genes y, en cierto sentido, compartieron destinos. Este descubrimiento no solo reescribió nuestra comprensión de la evolución humana, sino que planteó preguntas inquietantes y profundamente humanas. ¿Cómo se veían entre sí estas especies? ¿Se reconocían como iguales? ¿Hubo amor, violencia, curiosidad o simplemente instinto? ¿Qué significaba para un sapiens mirar a los ojos de un neandertal y ver algo familiar, pero también extraño? La respuesta está enterrada en cuevas, en huesos fosilizados, en secuencias genéticas que hoy podemos leer como si fueran capítulos de un libro olvidado. Y esa respuesta nos obliga a replantear una idea que dábamos por sentada: que fuimos siempre una sola humanidad. No lo fuimos. Fuimos varias, y durante miles de años, esas humanidades se encontraron, se tocaron, se amaron y se fusionaron. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder mucho más atrás en el tiempo, a un momento crucial en la historia evolutiva: la salida de África. Hace aproximadamente 2 millones de años, los primeros representantes del género Homo comenzaron a abandonar el continente africano. No fue un éxodo masivo ni planificado. Fue un proceso lento, impulsado por la búsqueda de alimento, cambios climáticos y la simple expansión demográfica. Estas poblaciones arcaicas se dispersaron por Europa, Asia y Oriente Medio, adaptándose a climas diversos, desde los gélidos paisajes del norte hasta las selvas tropicales del sureste asiático. Con el tiempo, estas poblaciones evolucionaron de manera independiente, moldeadas por la geografía, el clima y las presiones evolutivas locales. En Europa y Oriente Medio, surgieron los neandertales, robustos, adaptados al frío, con cerebros grandes y culturas complejas. En Asia, específicamente en las montañas de Altai, en lo que hoy es Siberia, otra población tomó un camino evolutivo distinto. Los denisovanos, conocidos solo por fragmentos de huesos y dientes, pero cuyo legado genético pervive en poblaciones actuales de Oceanía y Asia. Mientras tanto, en África, nuestra especie, Homo sapiens, surgió hace unos 300.000 años. Durante decenas de miles de años, permanecimos confinados al continente africano, desarrollando herramientas sofisticadas, lenguaje simbólico, arte y rituales. Pero hace aproximadamente 70.000 años, algo cambió. Pequeños grupos de sapiens comenzaron a salir de África, adentrándose en territorios ya habitados por neandertales y denisovanos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Se encontraron. Los primeros encuentros probablemente fueron tensos. Imagina ser parte de un pequeño grupo de sapiens, caminando por un valle desconocido en lo que hoy es el Levante mediterráneo. El aire es fresco, el paisaje árido, pero salpicado de vegetación junto a un arroyo. De pronto, a lo lejos, ves figuras. Se mueven como tú, cazan como tú, pero algo es distinto. Son más robustos,
Sus frentes son más prominentes, sus cuerpos parecen diseñados para soportar el frío. Son neandertales. ¿Qué haces? ¿Huyes? ¿Atacas? ¿Te acercas? La evidencia genética sugiere que, en muchos casos, se acercaron. Y no solo eso, se relacionaron sexualmente. Los análisis del genoma neandertal, publicados en 2010 por el equipo del genetista Svante Paabo del Instituto Max Planck, revelaron que entre el 1 y el 4% del ADN de los humanos modernos no africanos proviene de los neandertales. Esto significa que nuestros ancestros sapiens no solo se encontraron con neandertales, sino que tuvieron descendencia fértil con ellos. Y esos descendientes sobrevivieron, se reprodujeron y transmitieron esos genes hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros, si no somos de ascendencia puramente africana subsahariana, llevamos en nuestras células un pequeño eco de aquellos encuentros. Pero la historia no termina ahí. En 2010, el análisis de un diminuto fragmento de hueso del dedo meñique encontrado en la cueva de Denisova, en Siberia, reveló algo asombroso. Existía una tercera especie humana, hasta entonces desconocida. Los denisovanos no se parecían a nada que hubiéramos visto antes en el registro fósil. De hecho, apenas tenemos fósiles de ellos: un dedo, algunos dientes, fragmentos de cráneo. Pero su genoma contaba una historia completa. Los denisovanos se separaron de los neandertales hace unos 400.000 años y vivieron en Asia durante decenas de miles de años. Y al igual que los neandertales, también se cruzaron con los sapiens. Hoy, las poblaciones de Melanesia, Australia, Papúa Nueva Guinea y algunas regiones de Asia llevan hasta un 5% de ADN denisovano. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. En 2018, el análisis del hueso de Deni, la niña híbrida, confirmó algo que parecía casi imposible. Su madre era neandertal y su padre denisovano. Deni es la prueba directa de que estas dos especies, ya de por sí distintas, también se cruzaron entre sí. Y si consideramos que tanto neandertales como denisovanos se cruzaron con sapiens, llegamos a una conclusión inevitable. Hubo un momento, hace entre 50.000 y 40.000 años, en que tres especies humanas distintas coexistieron en las mismas regiones y mantuvieron relaciones sexuales entre sí, generando descendencia mixta. No fue un evento aislado. Fue un patrón repetido a lo largo de miles de años y miles de kilómetros. Y si te fascina descubrir cómo la ciencia está reescribiendo la historia de quiénes somos realmente, te invito a que te suscribas a este canal, porque este viaje apenas comienza, y cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender no solo de dónde venimos, sino qué significa ser humano. Estamos hablando de poblaciones lo suficientemente cercanas, genéticamente, como para producir descendencia fértil, capaz de integrarse en las poblaciones parentales y transmitir sus genes a las generaciones futuras. Comencemos con los neandertales, la especie hermana más conocida de los sapiens. Habitaron Europa y partes de Asia Occidental durante más de 300.000 años, atravesando glaciaciones que habrían aniquilado a poblaciones menos adaptadas.
En la cueva de la Pasiega, en España, se encontraron pinturas rupestres que datan de hace más de 64.000 años, mucho antes de que los sapiens llegaran a Europa. Eran, en esencia, profundamente humanos. Ahora los denisovanos son mucho más misteriosos, precisamente porque conocemos tan poco de ellos. No tenemos pinturas rupestres atribuidas a ellos, ni herramientas claramente identificadas como suyas. Lo que tenemos es genética. Y esa genética nos cuenta una historia fascinante. Los denisovanos vivieron en un rango geográfico enorme, desde Siberia hasta el sudeste asiático, pasando posiblemente por el Tíbet. De hecho, en 2019, se encontró una mandíbula denisovana en la meseta tibetana, a más de 3.000 metros de altura, datada en unos 160.000 años de antigüedad. Esto sugiere que los denisovanos no solo estaban adaptados a climas fríos como los neandertales, sino también a grandes altitudes, ambientes donde el oxígeno es escaso. Y aquí viene algo extraordinario. Las poblaciones actuales del Tíbet, los Sherpas, llevan una variante genética heredada de los denisovanos que les permite vivir y prosperar en altitudes extremas. Este gen, llamado EPAS1, regula la producción de glóbulos rojos en condiciones de baja oxigenación. Es una adaptación perfecta para la vida en las montañas y la heredamos de una especie extinta hace miles de años. Cada Sherpa que escala el Everest lleva en su sangre el legado de los denisovanos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si estas especies eran tan capaces, tan adaptadas, tan culturalmente sofisticadas, ¿por qué se cruzaron con los sapiens? Imagina la escena. Un grupo de sapiens acampa en la entrada de una cueva en lo que hoy es Rumanía. Es el crepúsculo. Y 9 meses después nace un niño híbrido,
Ese niño es nuestro ancestro. También entre sapiens y denisovanos, en las vastas estepas de Asia Central, en los valles del Himalaya, en las costas de lo que hoy es Papúa Nueva Guinea. Y entre neandertales y denisovanos, como lo demuestra Deni, la niña híbrida de la cueva de Denisova. Durante mucho tiempo, los biólogos usaron el concepto biológico de especie, que establece que dos poblaciones pertenecen a especies diferentes si no pueden reproducirse entre sí o si su descendencia es estéril. Pero este concepto tiene limitaciones, especialmente cuando hablamos de fósiles y genomas antiguos. Hoy, muchos científicos prefieren hablar de linajes o poblaciones, reconociendo que las fronteras entre especies no siempre son nítidas. Sapiens, neandertales y denisovanos estaban lo suficientemente separados genéticamente como para haber desarrollado características físicas y adaptaciones distintas, pero lo suficientemente cercanos como para que sus genomas fueran compatibles. Eran como ramas de un mismo árbol que, habiendo crecido separadas durante cientos de miles de años, volvieron a tocarse. Y cuando se tocaron, no se rechazaron. Se fusionaron. Los genes neandertales y denisovanos que llevamos hoy no son reliquias inútiles del pasado. Muchos de ellos tienen funciones activas en nuestros cuerpos. Algunos están relacionados con la respuesta inmune, ayudándonos a combatir enfermedades. Otros influyen en el color de la piel y el cabello, en la forma del cráneo, incluso en nuestra susceptibilidad a condiciones como la diabetes tipo 2 o la depresión. Llevar genes neandertales puede aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, pero también puede ofrecer protección contra otras. Somos, literalmente, el producto de múltiples humanidades. La cueva de Denisova, situada en las montañas de Altai, en el sur de Siberia, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. No es una cueva espectacular en términos de tamaño. De hecho, es relativamente modesta, con una serie de cámaras conectadas que se adentran en la roca caliza. Pero lo que la hace extraordinaria no es su estructura, sino lo que contiene. Durante décadas, arqueólogos rusos excavaron meticulosamente sus sedimentos, capa por capa, revelando una historia que abarca más de 300.000 años de ocupación humana. En sus estratos se encontraron herramientas de piedra, huesos de animales, restos de fogatas y, lo más importante, fragmentos de huesos humanos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de quiénes somos. Fue aquí, en 2008, donde un equipo dirigido por el profesor Anatoly Derevianko encontró un fragmento de falange, el hueso de un dedo meñique, perteneciente a una niña que murió hace aproximadamente 75.000 años. El hueso era pequeño, casi insignificante a simple vista. Pero cuando los científicos del Instituto Max Planck en Leipzig, Alemania, extrajeron y secuenciaron su ADN, lo que descubrieron fue asombroso. El genoma de esa niña no coincidía con el de los neandertales conocidos ni con el de los sapiens modernos. Era algo completamente nuevo. Habían descubierto una especie humana desconocida, a la que llamaron denisovanos, por la cueva donde fue hallada. Pero el descubrimiento de Deni, la niña híbrida, llegaría años después, y sería aún más revelador. En 2012, los arqueólogos encontraron otro fragmento de hueso en la misma cueva, esta vez catalogado como Denisova 11. Durante años, el fragmento permaneció sin analizar, uno más entre miles de restos. No fue sino hasta 2018 cuando los científicos, utilizando técnicas de secuenciación de ADN cada vez más sofisticadas, pudieron extraer información genética de ese pequeño trozo de hueso. Lo que encontraron dejó atónita a la comunidad científica mundial.
el análisis, publicado en la revista Nature por Viviane Sloan y su equipo, reveló que Denisova 11 era una niña de al menos 13 años que había vivido hace unos 90.000 años. Pero lo verdaderamente extraordinario era su genoma. El 40% de su ADN provenía de neandertales y el otro 60% de denisovanos. No era ni una cosa ni la otra, era ambas. Su madre era neandertal pura, perteneciente a un linaje que habitaba Europa occidental. Su padre era denisovano, pero curiosamente, su genoma también contenía trazas de ascendencia neandertal, lo que sugiere que los cruces entre estas especies no eran eventos aislados, sino parte de un patrón más amplio de mezcla genética. Deni, cuyo nombre científico completo es Denisova 11, pero a quien los investigadores cariñosamente llaman Deni, es la primera evidencia directa, física, de un híbrido de primera generación entre dos especies humanas distintas. Antes de su descubrimiento, sabíamos por análisis genéticos de poblaciones modernas que estas especies se habían cruzado, pero no teníamos un individuo concreto que lo demostrara. Deni es esa prueba. Es la encarnación física de un encuentro que ocurrió hace 90.000 años en las profundidades de Siberia. Pero Deni no estaba sola. El análisis estratigráfico de la cueva de Denisova muestra que fue ocupada de manera intermitente por neandertales, denisovanos y más tarde por sapiens durante cientos de miles de años. A veces estos grupos se alternaban, ocupando la cueva en diferentes periodos. Otras veces, las evidencias sugieren que pudieron haber cohabitado en la misma región al mismo tiempo. Esto no significa necesariamente que vivieran juntos de manera pacífica y armoniosa, como en una comunidad multiespecies idealizada. Más probablemente, se trataba de encuentros esporádicos, a veces hostiles, a veces neutrales, y en ocasiones íntimos. La cueva era un refugio valioso, protegido del viento gélido de las estepas siberianas, cerca de fuentes de agua y rutas de caza. En un paisaje tan duro, los buenos refugios eran escasos, y es probable que diferentes grupos humanos compitieran por ellos, pero también que los compartieran cuando las circunstancias lo permitían. Ahora bien, la existencia de Deni plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo fue posible que su madre neandertal y su padre denisovano se encontraran y tuvieran una hija? Los neandertales estaban concentrados principalmente en Europa y Oriente Medio, mientras que los denisovanos habitaban Asia. La cueva de Denisova, en las montañas de Altai, se encuentra en una zona de transición, una especie de encrucijada geográfica entre Europa y Asia. Es posible que esta región haya servido como un corredor natural, donde diferentes poblaciones humanas se encontraban durante sus migraciones estacionales siguiendo manadas de animales o buscando recursos. Imagina el contexto. Hace 90.000 años, el clima global estaba en una fase de fluctuación, con periodos más fríos alternando con fases más templadas. Las poblaciones humanas, incluidos neandertales y denisovanos, eran nómadas, moviéndose constantemente en busca de caza, plantas comestibles, refugio. Un grupo de neandertales, quizás una banda extendida de 20 o 30 individuos, viaja hacia el este, empujado por la escasez de caza en sus territorios habituales. Después de semanas de viaje, llegan a las montañas de Altai. Allí, en un valle fértil, encuentran evidencias de presencia humana: fogatas apagadas, restos de huesos procesados, herramientas de piedra. Pero estas herramientas son ligeramente diferentes a las suyas. Son obra de denisovanos. Quizás los dos grupos se encuentran en la cueva misma o cerca de ella. Quizás hay tensión inicial, gestos de amenaza, gritos, pero también reconocimiento. Ambos grupos son humanos. Ambos cazan. Ambos usan el fuego. Ambos hablan, aunque en lenguas mutuamente ininteligibles. Con el tiempo, la tensión da paso a la coexistencia cautelosa. Y en algún momento, en alguna circunstancia que nunca conoceremos con certeza, una mujer neandertal y un hombre denisovano tienen una relación sexual. 9 meses después, nace Deni. Su existencia es la prueba de que, a pesar de las diferencias físicas y culturales, estas dos especies eran lo suficientemente compatibles biológicamente
como para producir descendencia viable. Y no solo viable. Denny sobrevivió al menos hasta la adolescencia, lo que sugiere que fue cuidada, alimentada, protegida por su grupo, fuera cual fuera ese grupo. Pero aquí surge otra pregunta crucial. ¿Con quién vivió Denny? ¿Con los neandertales, el pueblo de su madre? ¿Con los denisovanos, el pueblo de su padre? ¿O fue rechazada por ambos, vista como una forastera, una anomalía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el hecho mismo de su existencia implica que los híbridos no eran rechazados automáticamente. Si lo hubieran sido, no habría cruces genéticos en las poblaciones modernas. Los genes de neandertales y denisovanos no habrían llegado hasta nosotros. Pero llegaron, lo que significa que los híbridos no solo nacieron, sino que se integraron en las poblaciones parentales, tuvieron hijos propios, y esos hijos transmitieron sus genes mixtos a las generaciones futuras. Este patrón de mezcla genética no se limitó a Siberia. Análisis genéticos de poblaciones modernas revelan que el cruce entre sapiens y neandertales ocurrió principalmente en Oriente Medio, hace entre 50.000 y 60.000 años, poco después de que los primeros sapiens salieran de África. Fue en esa región, en lo que hoy es Israel, Líbano, Siria, donde sapiens y neandertales coexistieron durante miles de años. Sitios arqueológicos como la cueva de Skul y Kafse, en Israel, contienen restos de sapiens que datan de hace 90.000 a 120.000 años, conviviendo temporalmente con neandertales en la región. Es probable que los primeros encuentros sexuales entre sapiens y neandertales ocurrieran aquí, en estas tierras intermedias entre África y Europa. Del mismo modo, el cruce entre sapiens y denisovanos parece haber ocurrido en Asia, posiblemente en varias oleadas y en múltiples ubicaciones geográficas. Las poblaciones modernas de Melanesia, Papúa Nueva Guinea y Australia tienen porcentajes significativamente más altos de ADN denisovano que otras poblaciones, lo que sugiere que los sapiens, que migraron hacia Oceanía, se encontraron con denisovanos y se cruzaron con ellos en el sudeste asiático antes de continuar su viaje hacia las islas del Pacífico. Curiosamente, diferentes poblaciones modernas llevan diferentes fragmentos de ADN denisovano, lo que implica que hubo múltiples eventos de mezcla con diferentes grupos denisovanos, genéticamente distintos entre sí. Esto sugiere que los denisovanos no eran una población homogénea, sino un conjunto diverso de grupos, dispersos por Asia, cada uno adaptado a su entorno local, y todos ellos, en algún momento, se encontraron con sapiens. ¿Qué hace que un encuentro entre dos especies humanas diferentes resulte en reproducción exitosa en lugar de en conflicto violento? La respuesta probablemente tenga que ver con números, contexto y cultura. Cuando las poblaciones son pequeñas y dispersas, las oportunidades de encontrar pareja dentro del propio grupo son limitadas. En esas circunstancias, un individuo de una especie cercana, pero distinta, puede ser una opción viable. Además, en contextos donde los grupos humanos intercambian no solo genes, sino también conocimientos, herramientas, técnicas de caza, las uniones mixtas pueden servir como puentes culturales, facilitando la transferencia de innovaciones entre poblaciones. El legado genético de estos encuentros no es abstracto ni puramente histórico. Está vivo, activo, funcionando en nuestros cuerpos en este mismo momento. Cada vez que respiras, cada vez que tu sistema inmunológico responde a una infección, cada vez que tu piel se adapta a la luz solar, hay una probabilidad de que genes heredados de neandertales o denisovanos estén jugando un papel. Y esto no es una exageración poética, es un hecho científico documentado en cientos de estudios genéticos realizados en las últimas 2 décadas. Uno de los hallazgos más fascinantes tiene que ver con el sistema inmunológico. En 2011, un equipo de investigadores liderado por Peter Parham, de la Universidad de Stanford, descubrió que ciertos genes del sistema HLA, que son cruciales para la respuesta inmune, fueron heredados de neandertales y denisovanos. Estos genes nos ayudan a reconocer y combatir patógenos, desde virus hasta bacterias.
Cuando los sapiens salieron de África y se encontraron con neandertales y denisovanos en Eurasia, se enfrentaron también a nuevos patógenos, enfermedades contra las cuales no tenían defensas. Los neandertales y denisovanos, que habían vivido en esas regiones durante cientos de miles de años, ya habían desarrollado adaptaciones inmunológicas contra esos patógenos locales. Al cruzarse con ellos, los sapiens no solo ganaron compañeros sexuales, ganaron un arsenal genético que les permitió sobrevivir en ambientes que de otra manera podrían haberlos diezmado. Es una forma de evolución acelerada. En lugar de esperar miles de generaciones para que la selección natural favorezca mutaciones beneficiosas, los sapiens simplemente tomaron prestados genes ya adaptados de especies que llevaban mucho más tiempo en la región. Pero no todos los genes heredados son beneficiosos. Algunos, que fueron útiles en el contexto del Pleistoceno, se han convertido en desventajas en el mundo moderno. Por ejemplo, variantes genéticas heredadas de neandertales están asociadas con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, especialmente en poblaciones no africanas. Esto puede parecer paradójico. ¿Por qué la evolución conservaría genes que aumentan el riesgo de enfermedad? La respuesta probablemente tiene que ver con el contexto metabólico. En un ambiente donde las fuentes de alimento eran irregulares y los periodos de abundancia alternaban con periodos de escasez, genes que favorecían el almacenamiento eficiente de grasa y azúcar en el cuerpo podían ser ventajosos. Te permitían sobrevivir los inviernos largos, las temporadas de caza fallida. Pero en un mundo moderno con acceso constante a alimentos ricos en calorías, esos mismos genes pueden predisponer a trastornos metabólicos. Del mismo modo, algunas variantes neandertales están relacionadas con la coagulación sanguínea. Una coagulación más rápida puede ser ventajosa si vives en un ambiente donde las lesiones por caza o combate son frecuentes. Te permite sobrevivir a heridas que de otro modo serían letales. Pero en el mundo moderno, esa misma tendencia puede aumentar el riesgo de trombosis y enfermedades cardiovasculares. La evolución no tiene previsión. Solo responde a las presiones del momento. Los genes que nos salvaron en el pasado pueden complicarnos la vida en el presente. Otro ejemplo fascinante del legado genético neandertal tiene que ver con la piel y el cabello. Varios genes relacionados con la pigmentación de la piel, el grosor del cabello y la sensibilidad a la luz ultravioleta fueron heredados de neandertales. Esto tiene sentido si consideramos que los neandertales vivieron en latitudes altas, donde la luz solar es menos intensa y la piel más clara permite una mejor síntesis de vitamina D. Hoy, si tienes ascendencia europea y tienes piel clara, cabello castaño o rojizo, y tiendes a quemarte fácilmente con el sol, es posible que estés expresando genes heredados de neandertales. Y luego está el caso del gen EPAS1 en poblaciones tibetanas, que mencioné antes. Este gen, heredado de denisovanos, regula la producción de hemoglobina en condiciones de baja oxigenación. En altitudes extremas, como las de la meseta tibetana, donde la presión atmosférica es baja y hay menos oxígeno disponible, la mayoría de las personas desarrollan una condición llamada mal de altura crónico si permanecen allí por tiempo prolongado. El cuerpo intenta compensar produciendo más glóbulos rojos, pero esto puede llevar a una sangre excesivamente viscosa y problemas cardiovasculares. La variante denisovana de EPAS1 evita este problema, permitiendo que el cuerpo funcione eficientemente con menos oxígeno sin producir glóbulos rojos en exceso. Es una adaptación perfecta, y fue heredada de una especie que probablemente vivió en altitudes similares hace cientos de miles de años. Este tipo de descubrimientos plantea una cuestión filosófica profunda. ¿Qué significa ser humano? Durante siglos, la respuesta parecía obvia. Ser humano significaba ser Homo sapiens, una especie única, distinta, separada del resto del reino animal por nuestra inteligencia, cultura, lenguaje. Pero ahora sabemos que no somos tan únicos.
Compartimos genes con especies extintas, especies que también pensaban, sentían, creaban, amaban. Somos un mosaico genético, una mezcla de linajes que convergieron en un pasado no tan lejano. Y eso, lejos de disminuir nuestra humanidad, la enriquece. Nos conecta con un pasado mucho más complejo y fascinante de lo que imaginábamos. Pero regresemos a la pregunta central. ¿Por qué desaparecieron los neandertales y denisovanos si eran tan capaces, tan adaptados? Esta es una de las grandes preguntas sin resolver de la paleoantropología. Durante décadas, se asumió que los sapiens simplemente los superaron en inteligencia, tecnología, organización social. Pero la evidencia no respalda esta narrativa simplista. Los neandertales tenían cerebros grandes, fabricaban herramientas sofisticadas, incluidas las puntas de lanza Levallois, que requieren planificación y habilidad técnica considerable. Usaban fuego, construían refugios, pintaban en cuevas, enterraban a sus muertos. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta probablemente sea multifactorial, una combinación de factores demográficos, ecológicos y posiblemente simples golpes de mala suerte. Primero, los números. Las poblaciones de neandertales y denisovanos parecen haber sido siempre pequeñas y dispersas. Estimaciones basadas en diversidad genética sugieren que nunca hubo más de unos pocos miles de neandertales viviendo al mismo tiempo en toda Europa y Oriente Medio. Poblaciones tan pequeñas son vulnerables a eventos aleatorios. Una enfermedad, un invierno particularmente duro, un cambio climático repentino pueden reducir drásticamente sus números. En contraste, las poblaciones de sapiens parecen haber sido más grandes y más densamente conectadas, lo que les daba una resiliencia demográfica mayor. Segundo, la competencia por recursos. Cuando dos especies ocupan el mismo nicho ecológico, comen los mismos alimentos, cazan las mismas presas, inevitablemente compiten. Y en esa competencia no siempre gana el más inteligente o el más fuerte. A menudo gana el que puede reproducirse más rápido, el que tiene más individuos, el que puede soportar mejor las pérdidas. Si los sapiens tenían poblaciones más grandes y tasas de reproducción más altas, con el tiempo simplemente habrían superado numéricamente a neandertales y denisovanos, incluso sin conflicto directo. Tercero, el factor del cruce genético mismo. Cuando dos poblaciones se cruzan repetidamente, y una es mucho más numerosa que la otra, la población más pequeña puede ser absorbida genéticamente por la más grande. En cierto sentido, no se extinguieron, se convirtieron en parte de nosotros. Para entender completamente cómo fue posible esta mezcla genética entre tres especies humanas, debemos mirar más allá de los huesos y el ADN, hacia el terreno más especulativo, pero igualmente importante de la cultura, el lenguaje y el comportamiento social. Porque aunque la biología nos dice que estos encuentros fueron posibles, no nos dice cómo fueron experimentados por los individuos involucrados. ¿Qué vio un sapiens cuando miró a un neandertal por primera vez? ¿Qué sintió una neandertal cuando dio a luz a un niño híbrido? ¿Cómo se comunicaban grupos que hablaban lenguas diferentes, que tenían culturas distintas, pero que compartían la misma humanidad fundamental? Comencemos con el lenguaje. Sabemos que los neandertales tenían la capacidad física para hablar. El análisis de sus cráneos muestra que tenían el hueso hioides esencial para la articulación del habla compleja, y sus cerebros tenían regiones equivalentes al área de Broca y Wernicke, asociadas con la producción y comprensión del lenguaje en humanos modernos. Además, los neandertales poseían la misma variante del gen FOXP2 que los sapiens, un gen crucial para el desarrollo del lenguaje. Esto sugiere fuertemente que los neandertales hablaban, que tenían lenguajes complejos,
con sintaxis, gramática, capacidad para transmitir ideas abstractas. Pero, ¿qué lenguas hablaban? Por supuesto, nunca lo sabremos. Las lenguas no fosilizan, pero podemos imaginar que, al igual que los sapiens desarrollaron miles de lenguas distintas en diferentes regiones del mundo, los neandertales también habrían desarrollado sus propias familias lingüísticas, adaptadas a sus culturas y entornos. Cuando un grupo de sapiens se encontraba con un grupo de neandertales, inicialmente no se habrían entendido. Pero los humanos somos extraordinariamente buenos para comunicarnos, incluso sin palabras compartidas. Gestos, expresiones faciales, señas, demostraciones físicas. Todas estas son formas de comunicación que trascienden las barreras lingüísticas. Imagina de nuevo ese primer encuentro. Un grupo de sapiens y un grupo de neandertales se encuentran en un valle. Inicialmente hay tensión, armas levantadas, gritos en lenguas incomprensibles. Pero luego, quizás uno de los líderes, un individuo particularmente sabio o valiente, da un paso adelante. Baja su lanza. Extiende las manos, mostrando que están vacías. Hace gestos hacia su boca, hacia su estómago, indicando que tiene hambre, que no viene a pelear, sino a sobrevivir. Del otro lado, un neandertal responde, quizás ofreciendo comida, o señalando hacia una fuente de agua cercana. Con el tiempo, estas interacciones se vuelven rutinarias. Palabras comienzan a intercambiarse, primero sustantivos simples, agua, carne, fuego, peligro. Luego, conceptos más complejos. Quizás algunos individuos bilingües emergen, personas que han pasado tiempo con ambos grupos y pueden servir como traductores, como puentes culturales. Y en ese contexto de contacto prolongado, donde la comunicación es posible aunque imperfecta, donde los dos grupos comparten territorios de caza y recursos, los encuentros sexuales se vuelven no solo posibles, sino probables. Pero más allá del lenguaje, está la cuestión de la cultura y la identidad. ¿Se veían entre sí como diferentes especies o simplemente como diferentes tribus? Para ellos, por supuesto, el concepto moderno de especie no existía. No tenían microscopios para examinar cromosomas ni laboratorios para secuenciar ADN. Lo que tenían era observación directa. Estos otros humanos se ven diferentes. Actúan de manera ligeramente distinta. Tienen costumbres distintas, pero también son humanos. Cazan, cocinan, cuidan de sus hijos, entierran a sus muertos. Las diferencias eran significativas, pero no tanto como para crear una barrera insuperable. Hay paralelos interesantes en la historia reciente de la humanidad. Cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo, se encontraron con poblaciones indígenas que habían estado aisladas durante más de 15.000 años. Las diferencias culturales, lingüísticas y físicas eran enormes. Y sin embargo, hubo mezcla. Hubo encuentros sexuales, tanto violentos como consensuales, que dieron lugar a poblaciones mestizas. Si esto pudo ocurrir entre poblaciones de la misma especie separadas por solo 15.000 años, ¿por qué no habría de ocurrir entre sapiens, neandertales y denisovanos, separados por unos pocos cientos de miles de años? Ahora bien, es importante no romantizar estos encuentros. No todos fueron pacíficos, no todos fueron consensuales. La violencia sexual ha sido una constante en la historia humana. Y no hay razón para pensar que nuestros ancestros estuvieran exentos de ello. Algunos de los cruces genéticos que vemos en el registro probablemente fueron resultado de violaciones, de conquistas, de dominación de un grupo sobre otro. Pero otros, quizás muchos otros, fueron resultado de relaciones más complejas. Alianzas políticas, matrimonios entre grupos para consolidar la paz, individuos que se enamoraron cruzando líneas de especie, o simplemente encuentros casuales en contextos donde las oportunidades de apareamiento dentro del propio grupo eran limitadas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué proporción de estos encuentros fueron violentos y qué proporción fueron consensuales. Lo que sí sabemos es que los híbridos no solo nacieron, sino que sobrevivieron, se reprodujeron y transmitieron sus genes. Esto sugiere que, al menos en algunos casos,
Fueron aceptados por sus comunidades, ya fueran sapiens, neandertales o denisovanos. Otro aspecto fascinante tiene que ver con la identidad de los híbridos. ¿Cómo se veía a sí misma Deni? ¿Se consideraba neandertal como su madre, denisovana como su padre, o algo intermedio, algo único? No tenemos forma de saberlo, pero es una pregunta profundamente humana. A lo largo de la historia, las personas de herencia mixta han tenido que navegar identidades complejas, a veces siendo rechazadas por ambos lados de su herencia, a veces forjando nuevas identidades que trascienden las categorías preexistentes. Es posible que los híbridos del Pleistoceno enfrentaran dilemas similares. Ahora, hay otra pieza del rompecabezas que es crucial para entender esta historia: el concepto de reemplazo versus asimilación. Durante mucho tiempo, los paleoantropólogos debatieron dos modelos principales para explicar el origen de los humanos modernos. El modelo del reemplazo completo sostenía que los sapiens salieron de África y reemplazaron completamente a todas las poblaciones humanas arcaicas sin cruzarse con ellas. El modelo de la asimilación, o continuidad regional, sostenía que hubo cruces significativos y que las poblaciones modernas son el resultado de mezcla entre sapiens y humanos arcaicos. Con la llegada de la genética antigua, ahora sabemos que la verdad está en algún punto intermedio. Hubo reemplazo, en el sentido de que las poblaciones de neandertales y denisovanos, como entidades distintas, desaparecieron. Pero también hubo asimilación, en el sentido de que sus genes sobrevivieron en nosotros. No fueron simplemente aniquilados ni expulsados, fueron absorbidos. Este patrón de asimilación genética tiene precedentes en la historia más reciente. Cuando poblaciones humanas migran y se encuentran con poblaciones locales, a menudo hay un periodo inicial de mezcla, seguido por la eventual dominancia cultural y demográfica de uno de los grupos. Pero los genes de la población minoritaria no desaparecen, se dispersan en la población mayoritaria. Esto es precisamente lo que parece haber ocurrido con neandertales y denisovanos. Fueron absorbidos por la creciente ola de sapiens que se expandía por Eurasia, pero dejaron su marca, una marca que llevamos en cada célula de nuestro cuerpo. Hay también una dimensión emocional en esta historia que a menudo se pasa por alto. Cuando pensamos en Deni, la niña híbrida, es fácil verla como un espécimen científico, un dato en un estudio genético. Pero era una persona. Tenía una madre que la cuidó, un padre que quizás la conoció o quizás no. Creció, jugó, aprendió, experimentó alegría y dolor. Y cuando murió, hace 90.000 años, su pequeño hueso quedó enterrado en el piso de la cueva de Denisova, donde permanecería durante milenios hasta que nosotros, sus descendientes distantes, lo encontráramos y descifráramos su historia. Cada persona que ha vivido, cada ser humano que ha caminado sobre esta tierra, ha tenido una vida completa, rica en experiencias, aunque no quede ningún registro de ella. Deni es especial no porque fuera diferente de otros humanos de su época, sino porque, por puro azar, su hueso sobrevivió y pudimos secuenciar su ADN. Pero hubo miles, quizás decenas de miles de otros híbridos como ella, cuyos huesos se perdieron, cuyos nombres nunca conoceremos, pero cuyos genes fluyen en nosotros.
La historia humana está llena de violencia, conquista, dominación, y eso también es parte de quienes somos. De una historia que se extiende mucho más allá de nuestras vidas individuales, de nuestras culturas, de nuestras naciones. Somos, todos nosotros, herederos de múltiples humanidades. Y esa herencia nos conecta no solo con el pasado, sino también entre nosotros. Cuando miras a otra persona, no importa de dónde venga, qué aspecto tenga, qué lengua hable, estás mirando a alguien que comparte contigo no solo un ancestro común, hace 300.000 años, sino también el legado genético de neandertales, de denisovanos, de todas las poblaciones humanas que alguna vez caminaron sobre esta tierra. En un sentido muy real, llevamos en nuestro ADN la memoria de encuentros que ocurrieron en cuevas oscuras, en valles remotos, en costas lejanas, hace decenas de miles de años. Encuentros entre personas que eran diferentes pero que reconocieron en el otro algo familiar, algo humano. Y eso, quizás, es la lección más importante de esta historia. La ciencia seguirá avanzando. Se descubrirán más fósiles, se secuenciarán más genomas antiguos, se refinarán las técnicas de análisis. Es posible que en los próximos años descubramos otras especies humanas de las que aún no sabemos nada, otros linajes que se cruzaron con los nuestros y dejaron huellas genéticas. Cada nuevo descubrimiento enriquecerá nuestra comprensión de quiénes somos. Pero la verdad fundamental permanecerá. Somos mezcla. Somos diversidad. Somos el producto de encuentros que cruzaron fronteras que parecían infranqueables. Y si nuestros ancestros pudieron ver humanidad en otros, que eran literalmente de especies diferentes, quizás nosotros podamos hacer lo mismo con las diferencias mucho más pequeñas que nos separan hoy. Hace 50.000 años, 3 especies humanas se encontraron y decidieron, de maneras que nunca comprenderemos completamente, crear un futuro compartido. Ese futuro somos nosotros. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué haremos con esa herencia? ¿Seguiremos construyendo muros, enfatizando las diferencias, tratando de definir quién es verdaderamente humano y quién no?
¿O reconoceremos que la humanidad siempre ha sido más grande, más diversa, más compleja de lo que nuestras categorías simples sugieren? La respuesta está en cada uno de nosotros. Pero si hay algo que esta historia nos enseña, es que cuando diferentes grupos humanos se encuentran,